Mucho se ha hablado y se habla acerca del Jiu-Jitsu en Brasil, Brazilian Jiu-Jitsu o Jiu-Jitsu brasileño. Sin embargo, si bien ha sido el sistema por excelencia que ha pasado a la fama gracias a una multiplicidad de factores, entre ellos los Gracies y las peleas de valetudo, el arte antagónico, el sistema rival por excelencia del Jiu-Jitsu en Brasil, es el conocido como luta livre. La luta libre es la otra cara de la misma moneda del combate en Brasil. Igual que el Jiu-Jitsu brasileño, nació en Río de Janeiro, más o menos en la misma época. La principal diferencia es que no usa el Gi, más las sumisiones son el 95% las mismas. Luta libre es una mezcla de catch wrestling y judo. La Brazilian luta libre fue una de las precursoras del valetudo en Brasil. Pero hay que dejar en claro algo. La luta libre no es lo mismo que valetudo. Los brasileños acuñaron el nombre valetudo cuando el jiu-jitsu y la luta libre se agregaron a técnicas de peleas de pie como el muay thai, el boxeo y el kickboxing, dando así el valetudo que años más tarde se suavizara profundamente y diera paso a lo que hoy conocemos como MMA o artes marciales mixtas. Si quieres conocer más de la luta libre, arriba en las etiquetas te voy a dejar un link directo a otro video específico. Sanda o Sanshou. Literalmente se traduce como combate libre. Es la modalidad deportiva y competitiva del Kung Fu. Su origen data de la dinastía Tang, 618 al 907 a.C., en las cuales, peleando en una plataforma de más de 3 metros de altura, se elegían los guerreros más fuertes. La única condición era mantenerse de pie o expulsar al oponente fuera de la plataforma. Estos guerreros tenían técnicas y habilidades que incluían técnicas de puño, técnicas de patada, rodillas, codos, barridos, derribes, proyecciones. Con el tiempo, este combate se volvió en un torneo para todos los peleadores de China, en el cual no existían categorías de peso. Cualquier parte del cuerpo era válido para atacar, excepto los genitales, y tampoco se podían los piquetes en los ojos. Por cierto, no se utilizaba ningún equipo de protección de ninguna especie. En la modalidad amateur actual, conocida como Sanshou, el equipo de pelea está formado por guantes de box de 8 a 10 onzas, peto, cabezal, protector bucal y protector genital. Mientras que, en la modalidad profesional conocida como Sanda, están permitidos los golpes y técnicas de rodilla. La pelea se realiza sobre un ring con cuerdas. Aquí no están permitidas las salidas del ring y se pelea a 5 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. A este nivel profesional, solo se utiliza guante de box de 8 a 10 onzas, protector bucal y genital. No olvides que en la descripción de este video están los postulantes para la segunda parte de este top. Déjame en los comentarios cuál es el orden que elegirías o si modificarías algo de este. El número 1 es el arte marcial de famosos peleadores de las MMA, como por ejemplo Oleg Tartarov, Sergei Kharitonov, Alexander Yemelanenko, Khabib Nurmagomedov y el último emperador Fedor Emelianenko. El Sambo es un arte marcial moderno utilizado como deporte de combate y muy requerido como sistema de defensa propia, desarrollado en la antigua Unión Soviética y reconocido como un deporte nacional por el Comité de Deportes de toda la URSS en el año 1938. Existen básicamente 3 estilos de Sambo. La lucha Sambo, conocido como Borba Sambo, es estilísticamente similar a la lucha grecorromana y al judo. Por otro lado, nos encontramos con el Sambo de defensa personal. Tiene algunas similitudes al Aiki-Jutsu o al Jiu-Jitsu en cuanto a luxaciones, llaves y palancas de brazo y pierna. Por último, nos encontramos con el Combat Sambo. Este estilo de Sambo es utilizado y desarrollado por los militares. Este es posiblemente la raíz del Sambo tal como lo conocemos e incluye la práctica con armas y las técnicas de desarmes. Para la práctica de Combat Sambo son necesarios los guantes de artes marciales mixtas que permitan trabajar con agarres. También se usan casco, protector bucal, coquilla y protector tibial.